Los bienes son todas aquellas cosas materiales o inmateriales que sirven para satisfacer una necesidad. Y los podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los bienes libres, que son aquellos que existen en cantidades infinitas, que no son propiedad de nadie y que por lo tanto no debemos pagar un precio para obtenerlos o consumirlos. Por ejemplo, el aire, la luz del sol. Y por el otro lado tenemos a los bienes económicos, que por lo contrario a lo que sucede con los bienes libres, los bienes económicos son escasos, poseen un valor económico, es decir, un precio, y es el cual debemos pagar para poder consumirlos o obtenerlos. Son transferibles, es decir, que se pueden comprar y se pueden vender. Y a su vez, a los bienes económicos los podemos clasificar en función de distintos criterios. Nosotros hasta el momento lo hemos hecho en función de las necesidades de consumo y en función del nivel de elaboración. El primer criterio es según las necesidades de consumo y podemos clasificar a los bienes económicos en bienes de consumo o medios de producción. Los bienes de consumo sirven para satisfacer directamente la necesidad de la persona, mientras que el medio de producción sirve para fabricar o producir otros bienes, ya sean de consumo o de producción. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para explicar estos dos conceptos. Una pizza es un bien de consumo porque satisface directamente la necesidad de alimento de una persona, mientras que el horno eléctrico en el cual se elaboró la pizza es el medio de producción. El segundo criterio es según el nivel de elaboración y podemos clasificar a los bienes económicos en materias primas, en productos semi-elaborados y productos terminados. Las materias primas son todos los recursos que nos brinda la naturaleza y pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. Por otro lado, los productos semi-elaborados, como su nombre lo indica, son aquellos que están en una etapa de su ciclo productivo, es decir, que todavía no están listos para su venta. Y por último, los productos terminados son aquellos que ya han finalizado su etapa de transformación y están listos para ser usados, tanto como bienes de consumo o como medios de producción. Y a su vez, estos últimos se clasifican en intermedios, en partes componentes y en bienes finales. Los productos terminados se clasifican en intermedios, en partes componentes y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que una vez finalizados pasan a ser insumos, es decir, pasan a formar parte de otro bien, pero sufren una modificación que hace que pierdan su identidad. Por el contrario, las partes componentes se unen para formar parte de un bien final, pero no pierden su identidad de bien anterior, no sufren una modificación. Y por último, los bienes finales son aquellos que no necesitan unirse con otros bienes ni se transforman, sino que ya están listos para ser utilizados. Ejemplos de bienes intermedios pueden ser los ingredientes que necesitamos para elaborar pan. El pan es el bien final. Ahora los ingredientes, la harina, el aceite, la sal, son los bienes intermedios. Un ejemplo de partes componentes puede ser las partes de una bicicleta. El manubrio, la cadena, la rueda, el piñón, el asiento, son todas partes componentes que se unen y forman parte del bien final que es la bicicleta, pero no perdieron nunca su identidad de bien anterior. Ustedes, en el último trabajo práctico de economía, debían clasificar una serie de bienes en función de las necesidades de consumo y en función del nivel de elaboración. Vamos a aclarar que por cada bien solamente debemos utilizar dos cruces. Una la vamos a utilizar para clasificar en función del primer criterio y la otra cruz para clasificar al mismo bien en función del segundo criterio. Vamos a analizar la cocina. La cocina, como sirve para producir otros bienes, vamos a decir que es un medio de producción. Y como la cocina no necesita unirse con otro bien, ni transformarse, y tampoco es que está en un proceso de producción y no está lista para la venta, sino que la cocina ya está en condiciones de ser utilizada, decimos que es un producto terminado
y dentro de los terminados es un producto final. Fíjense, solamente utilizamos dos cruces, nada más. Vamos con el segundo bien, una campera. Una campera, como satisface directamente la necesidad de abrigarse, de vestimenta, decimos que es un bien de consumo. Y como la campera ya está lista también para ser utilizada, no es que se tiene que unir con otro bien o forma parte de otro bien, decimos que la campera también es un producto terminado final.